Es- Disculpen, que no estábamos grabando. Vamos a... Entonces, decíamos que el miedo es una emoción que protege, es una emoción que nos da alerta para que siempre estemos protegidos. Esa es la de la supervivencia, el miedo. Porque somos capaces de hacer muchísimas cosas si sentimos miedo. Entonces es maravilloso esto de hacerlo nuestro aliado. Está basada en esa intención o sensación de un peligro, pero ese peligro puede ser real o puede ser imaginario, puede ser presente, pasado o futuro. Igual lo sentimos. Entonces la idea es que nosotros evaluemos ese miedo. Más adelante el profesor tiene una información bien interesante sobre el miedo. ¿Continuamos? Bien, si me disculpa, ingeniero, me gustaría también dejarles dicho a todos ustedes, si hay preguntas, si quieren formular preguntas en el momento, tienen la libertad de hacerlo. Con levantar la mano, si tienen alguna duda, podemos responder a esas preguntas. Bien, vamos con otra de las láminas. El miedo es una emoción cuya función es reconocer uno de los componentes de la realidad, que es la aparición de situaciones de amenaza y de alerta para realizar conductas de autoprotección. Eso es de Eduardo Jensen, del Diccionario de Emociones, Actitudes y Conductas. Entonces, de esto se trata, o sea, es decir, oye, si yo no puedo controlar emociones que son naturales en el ser humano, yo diría que en el ser vivo, que hasta los animales sienten miedo. Cuando pasa un perrito y uno aplaude así de repente, él se asusta y se pone alerta o corre. Entonces puede hacer huida o quedarse paralizado. Son las dos reacciones que puede tener. Entonces, para todos los seres vivos, la emoción del miedo está presente siempre. Entonces, depende de nosotros como seres racionales gestionar ese miedo para que no nos afecte cuando necesitamos supervivencia, cuando necesitamos protección, cuando vamos a buscar la manera de tener o salvaguardar nuestra vida. Allí el miedo es muy bueno. Entonces, esa realidad nuestra debería ser enfocada a que el miedo, como es natural en todos los seres, entonces yo no debo temer, sino más bien utilizarlo a favor. Tanto así que hay personas que cuando van a cruzar la calle y es una avenida de doble vía, miran hacia un lado y miran hacia el otro para poder cruzar y hasta pueden emprender una carrera para estar al otro lado. Si no sintieran miedo, pasan como si nada y pasa cualquier carro y puede suceder cualquier cosa. Entonces la idea es que ese miedo siempre nos alerta, nos dice, mira, ya va, mira hacia allá y mira hacia acá y luego cruza la calle que ya no hay peligro. Entonces salvaguarda nuestra vida. De eso se trata. Este es un tema emocionantísimo, un tema súper hermoso de lo que es el miedo. Ajá, ahora viene la mejor parte. Muéstrame la pantalla para preguntar a quién le gusta la música. Ok, perfecto, ya va. Vamos a ver. Vamos a ver a quiénes les gusta la música. ¿Pueden levantar la manito? Ajá. ¿Quién más? Bueno, de todos modos, si no pueden, ajá. Ah, Marcelina también por aquí. Ajá. ¿Quién más? ¿Les gusta la música? Joana también levantó la manito. Fantástico. Valeria también. Qué bueno. Y saben que la música está compuesta por notas musicales. Que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, el do bajo y el do alto. Entonces, cuando relacionamos el miedo, vamos a ver una lámina ahí bien hermosa con las notas musicales que ustedes se van a llevar en su corazón. Algo hermosísimo. Ajá.
Y el joven con mucha alegría nos muestra mi. Esa es una nota musical. Después tenemos otra nota musical que es el do. Y la E, que la podemos utilizar como empoderamiento, que es esa fuerza interna que nos da para seguir adelante, excelencia, emprendimiento, especial, hasta E de Evelyn, me pueden recordar. Entonces, con esas notas musicales, mi y do y la E, el miedo es una nota también. Entonces, es mirarla con alegría, con esa tonalidad que tiene. Es como agradecer que ese miedo lo sentimos en nosotros, pero de manera musical, para que no nos afecte, sino más bien que nos proteja. Y nos agrade sentir ese miedo porque es el que nos impulsa. Entonces, mirar el miedo siempre como el impulsor de todo lo que nosotros vamos a emprender sería genial. ¿Qué les parece esto? Vamos a escuchar sus apreciaciones. Pueden abrir los micrófonos. ¿Qué les Pueden... parece? Ajá, adelante. Adelante. Buenas tardes, profe. Mira, yo no sabía eso de las notas musicales. Mi, do. Do, la do, mi, do, re, mi. La re, se le quita la E y do es la última, ¿no? La primera o la última. Ya ves, yo no sabía eso. Y ahora, ¿cómo observa el miedo? Es algo nuevo que estoy aprendiendo. Qué bueno. Sí, es re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Entonces, Claro. eso bajando. Son notas musicales. Entonces, el miedo no es así como que monstruoso como antes lo veíamos. El miedo es algo que nos ayuda, que nos protege. Claro. Una emoción propia de cada ser. Muy interesante. Muy bien. Yo, por ejemplo, sí, hola, ¿sí se escucha? Sí. Sí. Buenas tardes, saludos para todos. Buenas tardes. Bueno, yo también tengo esa pregunta, pero no de mi, do, y la E que va en medio, pero las notas son mi y do. La E, esa cómo la podemos utilizar. Yo veo que pone empoderamiento y otro tipo de palabras ahí directamente, pero de aquí sacamos, de las dos notas sacamos el mi, do. El E es el que lo vamos a utilizar referente a, por ejemplo, yo he escuchado a unas personas, el miedo que utilizan estas personas lo utilizan en muchas de las personas en el mundo tienen miedo. He escuchado un programa últimamente donde las personas preguntan a una persona psíquica, donde dicen, oye, ¿qué va a pasar con mi esposo? Mi pareja me engaña, y todo ese tipo de factores que son miedo. El mi y el do, ¿cómo lo acomodamos o cómo pudiera ser ahí? Digo, esa es mi pregunta y me vino a la mente, porque normalmente en el poquito momento que están contemplando esa base de que sienten algo que está pasando, es que yo no sé, yo siento miedo que me va a dejar, siento miedo esto, y ese miedo, ¿cómo vendría siendo? Ese sería más que nada esa parte por la que yo pregunto. Porque fíjense, Gracias. tenemos, si el miedo es una emoción que nos protege, también nos da confianza, porque cuando uno está protegido, camina con confianza. Entonces, allí pudiese tomar en cuenta esa parte de confiar, porque voy a sentir miedo de que la pareja se vaya si confío en él o en ella. Entonces, se trata más bien de cómo nos sentimos nosotros desde el miedo, cómo nos afecta a nosotros esa situación, porque justamente cuando confía,
cuando cree en las personas, no hace falta temer, porque el temor ya es miedo. Entonces se trata más bien de confianza. ¿Y qué se le ocurre a usted que esa E puede ser para esas situaciones que usted mencionó? A ver, aparte de empoderamiento, ¿qué otra cosa usted ve? O sea, perdón, esa E que pones en medio, aparte de empoderamiento, ¿cómo pudiera ser? O sea, hay que poner en esa E algo que te ayude a estar un poquito más, porque a mí me encantó la parte de confiar, de la confianza, pero la confianza no está porque al final de cuentas por eso está el miedo. O sea, ¿qué es lo que te está derrumbando? ¿Qué es lo que está pasando? Pongo un ejemplo, a mí tiempo atrás pensaba yo, ¿cómo me voy a salir yo de una empresa? Porque sentía la comodidad y la confianza, porque la comodidad y la confianza, la zona de confort, dicen, no, me daba miedo salirme. ¿Cómo me salgo de esa empresa si no conozco mi capacidad? Entonces, ¿cómo me puede alertar o cómo puede ser? Digo, yo sé que el tema no, a lo mejor no va relacionado, simplemente lo manifiesto porque, pues bueno, me pasa por la mente esa información. A lo mejor no va relacionada con lo que va el tema, pero me viene esa información. O sea, yo sé que tienes que confiar, pero ¿cómo confías? O sea, ¿cómo sacas esa parte para romper con el miedo y atreverte? Me imagino esa confianza o ese empoderamiento. Buscando la excelencia, que es también con E. Y buscas la excelencia. Algo que me gustaría aportar, no sé, lo tomé, me pareció muy complejo, muy cómico cuando lo relacionan con las notas musicales, pero si vamos al mí, estamos hablando de la persona, es decir, yo soy el responsable, y do, si lo vamos a un verbo, en el inglés es el hacer. Pero bueno, cuando Renato pregunta, ¿yo qué te diría, Renato? A mí me funciona esto, quizás a ti te pueda funcionar. ¿Qué me funciona? Más allá de decir tener la confianza, es soltar el control. Dejar de querer tener el control de una situación y esperar lo mejor, sin expectativa. Bueno. Muy bueno ese aporte. Sin embargo, también yo agregaría que las emociones no se controlan, se gestionan. No hay control sobre las emociones porque es algo muy natural en todos los seres vivos. Entonces, ¿cómo la gestiono? Es qué hago yo con lo que me está sucediendo. No es cómo controlo yo no sentir miedo. No, ¿qué hago yo con ese miedo que siento? ¿Lo hago mi amigo o lo hago mi enemigo? Fíjense, yo les voy a comentar algo que me sucedió a mí cuando estaba haciendo mi gestión. Yo tenía que ir a las reuniones gerenciales en una empresa donde todos hablaban inglés y había personal de otras nacionalidades, de otros países. Entonces, si ya yo acepté mi miedo, que era que tenía que exponer frente a todos cómo iba mi gestión, yo conversaba con el miedo y le decía, mira, voy a la reunión de gerencia, y cuando llegaba a la puerta le decía, miedo, te quedas aquí que yo voy a entrar a resolver esta situación y cuando salga te recojo y nos vamos de nuevo. Un sentido figurado, pero que te ayuda porque estás diciéndole a la mente algo que no es real, pero que también a veces nosotros sentimos miedo por algo que no existe. Pasa una hoja por allí, una brisa y ¡ay, qué susto! ¡Ay, mira, pasó algo por allí! Eso es miedo. Construimos el miedo de cualquier cosa. Entonces, la idea de conversar con el miedo, aceptarlo y decirle, espérame aquí, que yo voy a exponer y al salir te recojo, ya eso me daba mucho poder, mucho empoderamiento para yo gestionar. Entonces, era más pequeño que yo el miedo. ¿Cómo podía sentirlo de otra manera? Entonces, allí comencé a gestionar y fue exitoso siempre. Entonces, esa E fue de exitoso. Muy buena. Primero empoderada y luego exitosa. ¿Qué les parece? A ver, ¿alguien más quiere aportar? Yo la última, ese del miedo de lo que habla Evelyn, a mí me ha servido. Yo me acuerdo cuando teníamos los entrenamientos, me ha servido a mí porque cada vez que yo entro o hablo, le hablo así, miedo, quédate acá, voy a hacer lo que tengo que hacer, ya cuando regrese ya te llevo conmigo, le digo.
y me ha servido esa técnica que me enseñaste el año pasado. Mucha, sí, es muy... A mí sí me ha servido, porque yo soy un poco media nerviosa. También que me da miedo a veces. No, Me ha excelente. servido. Gracias. 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 El amigo Rocky quiere aportar. Ajá, dime, Renato. Sí. Bienvenido también a Alfonso. Sí, perdón, dijo, nomás menos de un minuto. Bueno, muchas gracias, y bueno, sí me gustó esa de, por ejemplo, yo entro, miedo es yo, que viene siendo yo, que dice, me empodero o empodero mi acción, como lo dijo, yo empodero mi acción, gestionando es cuestionando, o sea, a ver, ¿por qué me estás haciendo esto? No sé, como lo mencionó usted, realmente me gustó esa otra parte, la gestión. ¿Qué es la gestión? ¿Qué vendría siendo gestión? Gestionar, pues me imagino que debatir, o no sé la palabra, no tengo la definición de gestionar. ¿Qué vendría siendo la definición de gestionar, de gestión? ¿Cómo qué vendría siendo? Ya me lo mencionó usted, yo lo pongo en, por ejemplo, te quedas aquí afuera, o sea, pero eso es una orden, eso es decirle, te quedas aquí, ahí no lo estoy gestionando, ahí lo estoy, en este caso, le estoy ordenando, le estoy dando una orden. Eso es, si gestionar es eso, o qué vendría siendo, perdón. No, porque no le está dando una orden, tiene que hablarle con dulzura. Yo voy a entrar a esta reunión, espérame aquí, te busco al salir, o te recojo al salir, como decía Valeria. ¿Ve? Te llevo conmigo de vuelta. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo ahí estoy gestionando, porque estoy llegando a un acuerdo con el miedo para que no me afecte dentro de mi reunión. ¿Ve? Sí, y lo que llamamos gestión es una acción como nosotros para ejecutar o llevar algo a cabo. Entonces, esa acción de ejecutar es lo que yo digo, o lo que puedo decir, porque también me ha pasado, es sencillamente, ¿qué puedo hacer para gestionar el miedo escénico? Pues sencillamente me voy a un sitio, me escondo, comienzo a inspirar, a expirar, inspirar, expirar, hasta que ese nivel de adrenalina que tengo por encima logre bajarlo. Esto ocurre cuando en nuestras ponencias o exposiciones tenemos ese miedo tan fuerte, tan latente, que se dispara la adrenalina. Y una vez que se dispara la adrenalina, pues no sabemos qué hacer. Tenemos esa nubosidad en la vista, o sencillamente perdemos la razón, perdemos el momento, el tiempo y espacio se nos va. Las piernas comienzan a temblar. Tenemos la sudoración en las manos, las ganas también de ir al baño, porque son reacciones fisiológicas, también psíquicas o psicológicas. Son varias reacciones en las cuales también ustedes pueden buscar en internet, que son muchas. Sin embargo, el hecho nada más de respirar, allí comienza a trabajar que nuestros pensamientos dicen, yo puedo con esto y más todavía. Ese nivel de adrenalina comienza a bajar y se dispara otra sustancia que es la noradrenalina, hasta posicionarse por encima de la adrenalina. Eso está en nosotros. Por ello es que muchos decimos, tengo miedo por cualquier situación. Pero el miedo se puede gestionar porque hay una acción que yo puedo ejecutar para bajar ese nivel que tengo. Puede ser también un nivel de estrés, alguna situación que se nos escapa de las manos. Con más razón, tenemos que gestionar. Esa gestión tiene que ver siempre con una acción. O sea, ¿qué hacemos cuando sentimos ese miedo? Entonces, como decía el profesor, respirar. Eso es clave. Cuando sentimos miedo, la clave es respirar.
hacer respiraciones con conteo. O sea, yo lo hago normalmente en 5, 3, 5 para comenzar. O sea, inhalo en 5 contando hasta 5, detengo y cuento hasta 3 y luego cuando exhalo cuento hasta 5. Y allí lo aumento en 7, 5, 7. Puedo tener 9, 5, 9. Y eso, toda esa oxigenación que estoy haciendo en mi cuerpo me hace bajar la adrenalina y sentirme en calma. Allí ya estoy gestionando. Entonces, para gestionar, comiencen por la respiración. Sí, es lo más importante, la respiración. Vamos a continuar un poco más. Y de todos modos, vamos a ver. El miedo escénico, o ese miedo a través de la etimología, se conoce como glosofobia. Y glosofobia proviene del griego, que sería glosa, lengua, y phobos, miedo. Sencillamente, miedo de hablar en público, miedo de hablar incluso ante un nutrido grupo de 3, 4, 5 personas. La glosofobia se gestiona. El miedo se gestiona. Por ende, según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el DSM-5, y lo pueden buscar en internet, consideran al miedo de hablar en público y el pánico escénico como trastornos de ansiedad social. Esto es un estudio que la misma Asociación Americana de Psiquiatría viene realizando desde hace tiempo atrás. En esta edición publicada el 18 de mayo del 2013, que también va a cumplir otro año más de haber sido publicada, pues nos lleva a que ese miedo está considerado hoy en día como un trastorno mental. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Tal vez vamos viendo más allá a futuro, pero buscar que este tipo de situaciones se transforme en una enfermedad no lo podemos permitir. ¿Por qué surge también esto del miedo escénico entre nosotros hoy en día? Porque tal vez nuestros padres, y me atrevo a asegurar, y según mi juicio, nuestros padres en aquellos años nos decían: no hables duro, cállate la boca, no fuiste llamado a esta conversación. Entonces, allí comenzaron como a limitarnos o a crearnos esas limitantes para hablar ante un público. Hemos hecho incluso estudios a través de TEDx y nos ha arrojado que la mayoría de las personas siempre tienen miedo de hablar en público. Que hoy en día, a través de los mismos estudios, nos están arrojando un alto número de personas. Del 100% podemos escudriñar y tenemos entre un 80-82% de personas. Esto, ojo, con estas estadísticas, no es que sean tan fiables, porque ¿qué sucede? Hay estudios que arrojan más, arrojan menos. Nosotros tenemos una media, por llamarlo, de lo que hemos visto y lo que hemos detectado. O sea, es importante que no sientan que ese miedo es de ustedes. Dice, tengo miedo. No lo hagan suyo. Simplemente siéntanlo. O sea, siento miedo y lo voy a gestionar. Porque cuando le dicen a la mente, tengo, como que fuese algo propio arraigado. Y la idea es que fluyan con esa emoción que están sintiendo. Entonces, el miedo se siente, el miedo no se tiene. No, sienten el miedo y toman una acción para gestionarlo. ¿Eso les sirve?
¿Funciona para ustedes? Yo creo que sí. Adelante. Hay una definición que he diseñado y es la que va en el libro que estoy escribiendo. Y para este servidor, el miedo escénico es una condición de la emoción con carácter defensivo que logra crear un mecanismo de autodefensa a la hora de hablar o presentarse ante un público. Y cuando digo que es un carácter, es una condición de la emoción con carácter defensivo, es que el miedo lo que hace es que bloquea el paso de la acción que yo deseo realizar. Entonces, esa acción va creando un mecanismo de autodefensa, o sea que yo voy a decir siempre que no, y que no, y que no, y no me voy a parar ante el público, o no voy a realizar esto, o no voy a hacer lo otro. Entonces, ese mecanismo lo que hace es que impide y evita que puedas llegar más allá. Entonces, ¿cómo debo gestionar el miedo escénico? Sencillamente a través que primero debo identificar el miedo. Como se lo dijo el ingeniero hace ratito. ¿Cómo lo identifico? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es pequeño. ¿Es pequeño? ¿Es grande? Sí. Hay que identificarlo. ¿Cómo me hace sentir? ¿Dónde lo siento? ¿Qué hace el miedo por mí? ¿Y qué hago yo por él? Hazte siempre esas preguntas. Identifica los miedos. No lo dejes para después. Segundo punto. ¿Qué información me da? ¿Es amigo o enemigo? Y dependiendo, pues, de esta información, es donde yo puedo crear una matriz de ese miedo, de esa emoción. Que es natural. Totalmente, totalmente natural. Hay muchas personas que dicen que el miedo les quita todo. Es porque se lo permiten. Se lo permiten. Si estás aquí también porque deseas aprender, es porque estás viendo reflejado o estás viendo reflejada lo que hace el miedo contigo. Y no podemos permitir que el miedo te permita a que no hagas, que evites hacer las cosas. Al contrario, busca la manera de aplastar el miedo siempre. Sencillamente es eso, una emoción. Gestiona tus emociones. El otro punto, ¿cuál es la amenaza que me da ese miedo? ¿Me amenaza con total grandeza? ¿Qué puedo hacer yo para evitar esa amenaza del miedo? ¿De qué manera es esa amenaza? O sea, ¿qué siento yo con la situación que está ocurriendo y siento el miedo? ¿Es inseguro? ¿Atenta contra mi vida? ¿Qué es lo que hace? Allí es donde pueden detectar cuál es la amenaza. ¿Y qué recursos tengo para gestionarlos? Los recursos sencillamente están en nosotros. Está en mí, en lo que deseo para superar ese miedo que tengo. ¿Qué puedes hacer tú a partir de hoy para gestionar ese miedo? ¿Qué te gustaría ver o visualizar en ese futuro gestionando ese miedo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo sientes esa emoción? ¿Cómo te gustaría sentirla? Y dentro de los recursos, hay un método que también quiero enseñárselos.
Se los quiero mostrar. Vamos a escuchar un poco de ellos, qué recursos tienen. También. Vamos a ver. Ujú. Dentro de los recursos que ustedes tienen, ¿qué podrían mencionar? ¿Qué recursos tiene Roque Caballero para gestionar su miedo? ¿Qué recurso tiene Valeria, Joana, Eresmilda, Eusebia, Marcelina, Valeria? ¿Qué recursos tienen? Vamos a escuchar un poquito. Buenas noches, profesor, profesora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar en esta clase, realmente muy hermoso todo. Y la verdad, intento ganar mis miedos, porque es un poco difícil. Como que en la garganta hay algo que molesta, que aprieta, y un suspiro un poquito y intento sobrellevar el miedo. Eso es lo que yo suelo hacer. Qué bueno, Eresmilda. Gracias por tu aporte, tu intervención. Vamos a ver otra persona que no haya intervenido. Y yo recomiendo la respiración siempre. En 757. Sí, ¿Cómo sería 757? Esa parte no tengo bien claro. Ok, cuando yo voy a inhalar, mentalmente cuento hasta 7. Me detengo y cuento hasta 5. Allí estoy reteniendo la respiración. Y cuando exhalo, cuento hasta 7 otra vez. Podemos hacerlo. Vamos a hacer yo lo cuento y el profe Martín lo va a hacer. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Detiene. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se dieron cuenta? Perfecto. En 757. Pero sí, cuando están comenzando a hacerlo, para evitar que pueda esa oxigenación marearlos o algo, háganlo en 535. 535 hasta que su cuerpo se vaya adaptando. Y después lo incrementan en 757. 757. Sí, y a medida que ustedes van, como decimos nosotros en los juegos, videojuegos, que vamos subiendo de nivel, podemos llevar la respiración en 12, 8, 12, 15, 12, 15. Todo es cuestión de práctica. Sí, y bien entrenado. Y hay algo muy importante. Cuando vayan a realizar la respiración, háganlo de manera diafragmática. O sea, que el aire llegue al diafragma. ¿Con qué intención? Pues el diafragma es una membrana que puede ensancharse 500 veces su tamaño original o normal y puede almacenar la cantidad de aire que ustedes quieran tener en su organismo, en su cuerpo. Hay un caso de los deportistas que practican la apnea. Muchos saben o algunos conocen que la apnea es un deporte que es sumergirse debajo del agua y estar un tiempo largo y después salen a flote. O sea, el que esté más tiempo debajo del agua, ese es el ganador. Entonces, el que practica apnea, pues tiende a tener respiración o a retener la respiración en los pulmones, en el tórax y lo que llamaríamos el diafragma. Entonces, utiliza los 3 tipos de respiraciones y nosotros podemos respirar manteniendo el aire en el diafragma. Vamos con las siguientes láminas.
porque ya estamos casi cerca de la hora. Y el miedo escénico podemos gestionarlo a través de este método. El método DIPAC. ¿Qué es DIPAC? Primero, decisión. La decisión está en mí, no está en otra persona. Decisión de pararme ante ese público, estar allí, demostrar mis conocimientos. Ese es el primer paso. El segundo paso, el interés. Interés en aprender, estudiar, investigar el tema que voy a desarrollar. ¿Por qué fallamos en las ponencias? Porque no nos preparamos correctamente. Cuando nosotros éramos muchachos y en ese tiempo estudiábamos en las escuelas, en los liceos o colegios, nos costaba exponer por ese temor, porque siempre decían o había esa creencia de que en las exposiciones, pues si no expones bien, te colocan un 0. En Venezuela, en otros países ocurre esto. Comienza una creencia limitante. Entonces, cuando nosotros somos estudiantes, pues nos limitan a través de esas creencias a no exponer. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no exponemos? Porque no nos preparamos correctamente. Si tuviésemos un hábito de lectura constante, de preparación, de investigación, les aseguro que salimos correctamente, salimos bien en las ponencias. La práctica es el punto número 3. Si ya he tomado decisión y tuve o tengo un interés de prepararme, de saber quién es mi auditorio, saber hacia quién voy a dirigir mi conferencia, mi ponencia, pues ahora me toca practicar. Y la práctica es importantísima en todos los niveles. No necesariamente debo practicar para una exposición y ya olvidé. Al contrario, ahora me toca, pues, desarrollar dentro de la práctica ese aprendizaje. La acción. Me toca accionar, me toca ejecutar lo que ya he realizado. Dentro de esta gestión del miedo escénico está el desarrollo de este método. Y el accionar es tan importante porque te permite saber quién eres y descubrir quién eres ante un público. Esto es importante porque cuando estamos dando una conferencia o una charla, si no conozco el tema, pues lógicamente que voy a quedar mal. Y por último, el compromiso. Me comprometo a continuar aprendiendo, desarrollándome, creciendo profesionalmente e incluso me comprometo a repetir el ciclo del método DIPAC. ¿Les gusta? También pueden desarrollarlo para su vida. Lo pueden desarrollar para su vida. Decisión, interés, práctica, acción y compromiso. Les invito también a ustedes a crear un método. Y me lo pueden escribir. Me lo pueden enviar a mi teléfono. Profesor Martín o profesora Evelyn. He diseñado un método para gestionar el miedo escénico.
tienen esa tarea. Vamos a ver quién cumple con esta tarea. No es porque lo vayamos a evaluar, sino es porque ustedes se van a evaluar para su bien. Preparen ese método. No importa 3 palabras, 4 palabras, 5 palabras, pero que les deje, como decimos en programación neurolingüística, les va a quedar allí. Les va a anclar ese método. No solamente el método que les he enseñado, sino ustedes también pueden diseñar un método. Pueden hacerlo. Con ese método que ustedes diseñen, va a ser como quien dice su aval para gestionar sus miedos. Porque como lo han creado ustedes, se les queda más tiempo en su mente. Claro. Y es genial, pues es muy genial eso. ¿Aceptan el reto? Vamos a escuchar opiniones en el momento ahorita. Vamos a ver. Eres Milda. Vamos a escucharte. Nuestra amiga Eusebia Alfonso. Profesora Alfonso, ¿cómo está? Marcelina. Gloria, bienvenida. Gloria Ferreira. Roque, que no ha dicho nada. Vamos a ver. ¿Aceptan el reto? Es más, todos calladitos ya lo están diseñando. Sospecho. Sospecho que ya están diseñando su propio método allí calladitos como están. Sí. Bueno, y para culminar, porque ya estamos casi en hora, le voy a dejar 2 versos, dos frases. Creaciones. 2 creaciones. La primera dice: cree en ti, cree en la vida, cree en lo que haces. Quien cree en sí mismo nace de las cenizas para alcanzar el éxito. Tú eres grandeza y maravilla del universo. ¿Verdad, Valeria? Valeria lo tomó, le gustó y lo publicó también. Y hay otra que dice: nunca dejes de creer en tus actitudes y aptitudes que te llevarán al éxito. Cada momento de éxito es alcanzar plenitud en tu vida. ¿Dónde quieres estar? ¿Del lado de los exitosos o del lado de los perdedores? Tú tienes la decisión en este momento. Tú tienes la decisión. Te dicen el primero, tú eres maravilla del universo, ¿no? Sí, tú eres maravilla del universo. Claro. Vamos a escuchar, pues, algunas apreciaciones, alguna duda, un comentario. Gloria, que tiene el micrófono abierto en este momento. Vamos a escucharte, Gloria. Buenas noches, ¿qué tal, profe? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo bien. están, grupo? Excelente, muchas gracias. Lástima que no pude participar desde el comienzo, tuve un inconveniente, pero muy interesante la reflexión. Me encanta porque es lo que yo siempre, en otras palabras, pero es siempre lo que inculco a mis chicos en el colegio, que ellos son, que ellos son todo en la vida, que ellos deciden, que ellos pueden hacer maravillas si ellos lo deciden. Toda vez que sea algo bueno en la vida. Siempre le inculco eso a mis chicos, que cuando uno procura y quiere hacer bueno, nunca puede perjudicar a nadie. Así es. Muchas gracias por su... Más bien,
Gracias. Adelante, siga, siga. Perdone usted. ¿Está ahí, señora Gloria? Sí, sí. Muy interesante la charla, la frase, las palabras que el profesor creó para poder enfrentar al público, ¿verdad? Son términos muy interesantes y muy decisivos también. Sí, es verdad. Quiero comentarles que yo sufría de miedo escénico. O sea, yo no podía exponer ni siquiera ante mis compañeros de clase. Para mí eso era lo peor. Era como la muerte anunciada, como decimos a veces en términos metafóricos, porque me llevaba a que no podía desarrollar una exposición, primero por la práctica, segundo porque no podía tampoco, es más, dejaba siempre estudiar a última hora. Entonces, esto lo superé. Yo dije, no, yo tengo que hacerlo y debo hacerlo. Y gracias a Dios, pues, he logrado mucho cuando hablo. Más bien a veces me tienen que callar. Vamos a ver, Renato. Renato, si también quieres aportar algo, quieres decir algo. Eres Milda. Sí, bueno, muchas gracias, Jim. Bueno, antes que nada, muy agradecido por el aporte, por toda la información que nos brindan, maestros. Realmente lo valoro mucho y lo agradezco. Ahorita yo mientras escuchaba lo que estaba compartiendo, me puse a generar un método y me gustó, hice algo, no sé, puse ahí mientras estaba escribiendo. Okay. Lo contrario a miedo, pues viene siendo el valor, algo así. Y de esas palabras hice como un tipo acróstico, más o menos, ¿verdad? Entonces, lo primero ante un medio, pues es valorar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Empiezo a valorar realmente que es llevar a la acción la iniciativa, lo que representa gestionar, empiezo a valorar y a gestionar en la V, y luego después la A, pues ahí empiezo a poner acción, empiezo a sentir todo lo que estoy sintiendo y empiezo a ejecutar esa acción de respiración 7, 5, 3, y la respiración la empiezo a llevar, empiezo a limpiar todo el ambiente con la L, empiezo a limpiar por completo, me empiezo a organizar nuevamente porque es la O, y repito el escenario una y otra vez. Entonces me gustó ese método, digo, me pasó por la mente y dije, déjame se los comparto. Excelente, excelente. Aplausos para usted. Maravilloso. Felicitaciones. Muy sí, bueno. Señor. Muy bueno, de verdad. Excelente. Gracias por su compartir. Muy lindo. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar? Vamos a ver. Creo que Todavía más hay nadie. muchos que están calculando ahí sus métodos. Sí, sí. Bueno, Roque, creo que abrió el micrófono. Tiene el micrófono abierto, pero yo creo que no tiene señal. Bueno, de todos modos, queremos darle las gracias a todos ustedes por estar. Sencillamente, era un encuentro breve, preciso y conciso, sin mucha extensión. Dejarles la esencia de lo que hemos investigado, de lo que hemos desarrollado. ¿Con qué intención? Pues de darle al mundo un poco más. Queremos agradecerle, ya le podemos también más adelante enviar otras informaciones, enviarles los talleres
que ustedes tienen, que tenemos para ustedes, las masterclass también, masterclass gratuitas. Por aquí también nos comenta nuestra amiga Joana. Muchas gracias por la invitación. Una información de gran valor. Bendiciones. Gracias también a ti, Joana, Gracias. por estar con nosotros. Es importantísimo. Es como decimos, no importa que sean pocos. Lo importante es que esto multiplica más adelante. Y hay una serie de charlas, masterclass, talleres, cursos que la corporación tiene especialmente para todos, aparte de la certificación. Sí. Y hay algo también que queremos para regalarles a ustedes. La Corporación Internacional de Conferenciantes 5, a través del ingeniero Evelyn Chirino de la Master Life Coach, está obsequiando 2 sesiones de coaching completamente gratuitas. 2. O sea que usted puede aprovechar 2 sesiones. Si está interesado en estas sesiones, puede escribir al número que estoy dejando en pantalla. Ahí está. Ese es el número de la ingeniero Evelyn Chirinos. A la orden. 2 sesiones gratuitas de coaching para usted o para algún familiar, no importa. Entonces, pueden contactarle al +58 414 808 6276. Sí, señor. Bien. Me gustaría, por favor, que ahora... Disculpe, profe. Dígame, señora Gloria, cuénteme. Sí, disculpe mi ignorancia, esa parte no entendí de qué, a qué se refiere eso, profe. Las sesiones de coaching, bueno, la ingeniero le va a explicar. Sí. Coaching es una disciplina que permite a las personas ir de donde están hacia donde quieren estar. ¿Qué hacemos nosotros los coaches? En una sesión, a través de preguntas, acompañamos a esa persona para que se autodescubra y logre esa transformación que desea. Entonces es de autoconciencia y transformación. Y partimos también de que todas las personas tienen sus propias respuestas. Entonces, a medida que le hacemos preguntas, se van dando cuenta de cosas y van consiguiendo respuestas a lo que desean. Entonces, es estar hoy aquí y dónde deseas estar mañana. Tengo aquí una situación personal, una situación de trabajo, de relaciones, cualquier tema que tenga, y a través de ese acompañamiento, la persona llega hasta aquí con un propósito, con unas ganas de hacer algo para lograr esa situación o ese objetivo que tiene en mente. Sí es. Así De un es. estado actual a un estado deseado. Es una transformación en la línea del... Muchísimas gracias. A la orden. Por ejemplo, si hay... Muchísimas gracias. Que tiene alguna situación familiar, bienvenida. Estas sesiones son completamente gratuitas, tal cual como les comenté. Además, está usted y el ingeniero. No hay más nadie. Porque es completamente confidencial. Es por respeto a la persona, no puede haber nadie allí. Solamente esas 2 personas. Aunque sea online, solamente vamos a estar las 2 personas. Sí. Porque eso es código. Entiendo. Muchas gracias. La orden. Sí. Bueno, podemos abrir las cámaras un momento, por favor, para tomar una foto y despedirnos. Sí, ya sabes, a la orden siempre. Qué bueno, Joana, que vienes del trabajito. ¿Quién Chévere. más? ¿Quién más? Vamos a Otras ver. cámaras. Gloria, eso Marcelina. es. Eresmilda, Marcelina, qué bueno, qué bueno. Voy tomando la foto, sonrían, por favor. 1, 2, 3. Bueno, Joana no sonríe porque tiene el tapaboca, pero eso se le respeta también. No, ella seguro que está sonreída, olvídate. Sí, está bien sonreída. Bien. Gracias a todos. Estamos honrados de haber estado aquí compartiendo con ustedes este momento y seguimos a la orden.
Que tengan una... Muchas gracias, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche para usted. Feliz noche Feliz para noche. todos.